Las amenazas de las mujeres nunca fueron un problema para mí. En este momento, un joven sirviente corrió y llamó a Lice. Príncipe, la hija del señor está entrando al palacio. Está visitando a la cuarta princesa. El humor de Lice se levantó instantáneamente. Se despidió de Chu Qiao. Qiao, tengo algunos asuntos urgentes que atender, nos vemos en otro momento. Dicho esto, antes de que Chu Qiao pudiera responder, ya se había ido con el sirviente. Asuntos urgentes. Chu Qiao se rió entre dientes de diversión. En cualquier caso, interactuar con ese tipo de personas era bueno para ella, ya que nunca estaría demasiado vinculada emocionalmente con él. Después de abordar el carruaje, Chu Qiao se durmió en el momento en que se sentó. En lo profundo de la noche, Chu Qiao fue despertada bruscamente por los sonidos de alguien que gemía. Murmurando, Chu Qiao llamó a Qiu Sui. Aparentemente, Sui todavía estaba despierta y estaba afuera cuando la llamó, así que rápidamente entró en la habitación y le informó. Dama, no se preocupe, solo era Lady Ongluan. Ya envié hombres para ahuyentarla. Sintiéndose extraña, Chu Qiao preguntó. ¿Qué pasó? En la tarde cuando regresábamos, cruzamos caminos con Lady Ongluan y su hermana, Lady Kie. Lady Kie luego ordenó a sus hombres que empujaran nuestro carruaje, y casi fue empujado hacia el lago. Por casualidad, algunos guardias de hierro vieron el incidente e informaron a Su Alteza. Su Alteza luego envió a sus guardias para arrojar a Lady Kie a la sala de torturas. Lady Ongluan ahora está llorando por su perdón. Pero dama, estas políticas desordenadas no son algo con lo que tenga que involucrarse. Con eso en mente, esta sirvienta la ahuyentó. Parecía que estas damas habían pensado en ella como su potencial enemiga. No eran más que mujeres del harén que luchaban por obtener atención, por lo que Chu Qiao no estaba demasiado molesta. Pero en el fondo todavía se sentía sorprendida por la extensión del veneno que se estaba propagando dentro de ella. Aunque alguien había estado empujando su carruaje, no se había dado cuenta. Eso fue realmente demasiado descuidado de ella. Más asterisco más asterisco más. Al despertar a la mañana siguiente, el estanque ya se había completado. Los pocos peces de colores nadaban con gracia dentro. Chu Qiao se apoyó en la ventana al lado del estanque, y extendió su mano, removiendo el agua. De repente, sus orejas afiladas recogieron algunas voces. Parecía que era una conversación entre Qiu Sui y otra sirvienta llamada Zi Chan. Eso fue tan temerario por su parte. Hay muchas damas dentro del palacio. Incluso si ella no hubiera cometido este error, eventualmente llegaría el día en que moriría aquí. Qiu Sui comentó. Zi Chan suspiró en respuesta. Quizá ella pensó que sería fácil engañar a Su Alteza. Pero mira lo que pasó. Todas las damas del Imperio Song murieron o sufrieron heridas, y no quedó ni una sola. ¿No escuchaste lo que dijo la niñera? El hecho de que nuestro príncipe Tang y el Imperio Xia formaron una alianza por matrimonio fue con el único propósito de distanciar a nuestro país del Imperio Song, por lo que las damas del Imperio Song no permanecerán aquí por mucho tiempo. Ahora todos podemos ver que sus predicciones se hacen realidad. ¿Qué? ¿Iremos a la guerra con el Imperio de la Canción?, preguntó Zi Chan. No lo sé, pero no acabamos de tener una escaramuza en las montañas de Lao. Aunque supuestamente fue una pequeña, escuché que hubo grandes bajas. Con el final de la batalla allí, el maestro Luo regresará pronto a la capital, dijo Qi Sui. Su Alteza parecía realmente enojado esta vez. Nunca lo había visto tan enfurecido. Lady Ongluan está en un gran problema ahora. Estaba claro que Su Alteza favorece a esta dama, pero ella no pudo entender eso. Los imperios Tang y Song pelearon anteriormente. Chu Qiao frunció el ceño. Comenzó a
Comprender por qué el Imperio Tang había formado de repente una alianza con el Imperio Xia. Aunque Li Ce parecía muy desconsiderado y sin sentido, al final seguía siendo el heredero del trono de un imperio. Se dio cuenta de que era mejor si lo subestimaba demasiado. Cayó la noche. Mientras la brillante luna plateada colgaba en el cielo, la prístina luz de la luna iluminó la habitación a través de los huecos en las ventanas. Con un vestido color perla, su cabello negro azabache se extendía libremente sobre la cama. Frunciendo el ceño, Chu Qiao se despertó. Al ver las olas reflejar la suave luz de la luna fuera de sus ventanas, la grandiosidad de este palacio la sorprendió una vez más. Habiendo dormido demasiado en el día, no se sentía tan cansada ahora. Sentándose, Chu Qiao se cuidó de no despertar a las sirvientas que estaban descansando afuera. Caminando hacia la ventana, abrió un lado de la ventana, solo para ver un árbol de manzano en plena floración justo afuera. Las ramitas se mecían ligeramente con el viento. Con solo un toque delicado, los pétalos revolotearon sobre el vestido de Chu Qiao. En el lago, había alguien pedaleando ligeramente en un bote pequeño, con la suave melodía de una flauta haciendo eco en el aire. Un poco desconcertada por esta visión fantasmagórica, Chu Qiao se paró torpemente, sin palabras, como si hubiera entrado accidentalmente en los reinos de los dioses. Sin querer molestar a las sirvientas, se levantó la falda y, con un ligero salto, se subió a la rama del árbol y, a lo largo del molino de agua recién instalado, descendió del segundo piso. Con un tirón de su cuerpo, aterrizó de manera estable en el suelo blando. En el suelo fresco era evidente que el árbol acababa de ser trasplantado de otro lugar. Chu Qiao recordó cómo Li Ce bromeaba acerca de trasladar ese manzano al palacio, y se sorprendió de cómo realmente hizo eso. Por alguna razón, el corazón de Chu Qiao temblaba ligeramente cuando se obligó a alejarse del árbol, como si tuviera miedo de evocar más de cierta emoción. Ahora que ya estaba cerca del final del verano, y la noche ya no recordaba el calor abrasador del día, había empezado a enfriarse. Levantándose el vestido, Chu Qiao arrastró lentamente sus pies, que estaban vestidos con los incómodos zapatos bordados, mientras paseaba por el puente de madera. La brisa helada agitó su mullido vestido mientras disfrutaba de la escasa luz de las estrellas que brillaba en el cielo nocturno sin nubes. La luna menguante brilló levemente cuando un desfile ocasional de nubes finas pasó, pero por lo demás proporcionó una iluminación uniforme del suelo. Chu Qiao se sentía extremadamente serena, una emoción con la que había perdido el contacto. A medida que la brisa nocturna acariciaba sus mejillas, sintió que todo esto era simplemente un reino fantástico de un sueño. Mientras caminaba por el puente, un pez koi de repente salpicó el agua, enviando ondas concéntricas a la superficie del agua, que por lo demás era tranquila. Extendiéndose uniformemente, en realidad hizo que el paisaje pareciera aún más tranquilo. No había nadie alrededor, así que Chu Qiao simplemente decidió sentarse en el puente. Sosteniendo el pasamanos de madera para sostenerse, observó las ondulaciones que se disipaban lentamente en el lago, mientras apoyaba la cabeza en el riel de madera. Había olvidado cuándo había estado la última vez en paz consigo misma. Este viaje al Imperio Tang parecía haber borrado toda la fatiga y la sed de sangre dentro de ella. Finalmente pudo soltar un suspiro de alivio, sabiendo que esto ya no es la ciudad de Zhenguang, que ya no es el Imperio Xia, y se alejó de asesinatos y enfrentamientos. Finalmente estaba a salvo y podía recuperar el aliento. Durante esos 8 años, incluso si no se hubiera quejado del estrés, naturalmente todavía estaría cansada. Me pregunto si los vientos en Yanbei son tan cálidos como aquí. Pensando en eso, Chu Qiao sonrió.
Eso sería imposible. Las tierras de Yanbei estaban cubiertas de nieve durante todo el año, con vientos furiosos que acarrean una frigidez penetrante en los huesos. El único lugar con vegetación sería el valle de hierba alrededor de las montañas Wiwi donde se podrían criar caballos. Según Yansun, la diosa de Yanbei residía en la montaña Minsi, donde protegía a los descendientes de Yanbei. Durante toda su vida, estuvo en la cima de la montaña más fría, contemplando los innumerables seres vivos que bullían de vida bajo las montañas. Compitiendo constantemente con los cielos por la luz y el calor, ella lo otorgó a Yanbei. Hablando de Yanbei, incluso su diosa, aunque compasiva y educada, era una guerrera por derecho propio. Del mismo modo, cada centímetro de las tierras de Yanbei fue el fruto de las luchas de los civiles contra los desastres naturales y las guerras interminables. Yanbei fue verdaderamente una raza que se levantó de pilas y pilas de esqueletos y cadáveres. En la raíz de cada planta, cada flor, había un suelo que, en algún momento, había sido empapado en la sangre de un guerrero de Yanbei. Dentro de cada brisa existían los espíritus de los soldados de Yanbei que habían dado sus vidas por la supervivencia del país. Tal era Yanbei, una tierra llena de dificultades, y sin embargo, nadie se inclinó ante tales dificultades. Chu Qiao aún no había visto las tierras altas de Yanbei y solo había escuchado descripciones de otros. Durante esos tiempos oscuros, aquellos días tortuosos, esos períodos miserables, hablar de Yanbei y esas montañas y pastos fueron su mayor alegría y la de Yansun. Se encogían en un rincón, pero liberaban su imaginación, construyendo un mundo en sus mentes donde corrían libres grupos de caballos salvajes con un río serpenteante que fluía hacia el horizonte. En ese frío y oscuro invierno de sus vidas, esas imágenes eran el atisbo de esperanza que habían captado. Las personas que nunca habían experimentado esos días nunca entenderían realmente la sensación de confiar tanto en alguien. Dentro de esa capital real sofocante, nauseabunda, enloquecedora, había dos cachorros de lobo jóvenes, recostados uno contra el otro, blandiendo sus diminutas garras. No había nada que pudieran usar como cobertura, ni a nadie en quien pudieran buscar ayuda. Sin nadie en quien confiar, solo podían unirse y buscar el coraje para seguir viviendo de sus miradas. Eran compañeros inseparables en armas, aliados íntimos y familia inalienable. Esta emoción complicada se había roto durante mucho tiempo a través del simple amor entre un hombre y una mujer, y ya se había fusionado con sus almas, convirtiéndose en una parte de sí mismas. La mayoría de las veces, Chu Qiao no tenía tiempo para pensar en qué se preocuparían las chicas normales. En su corta vida hasta el momento, había estado ocupada corriendo, peleando, planeando estrategias y como resultado, había enterrado sus propios pensamientos instintivos. Siempre había sido una persona lógica y sabía lo que quería, con que no debía entrar en contacto y que le deparaba el futuro. Como tal, avanzó cuidadosamente sin errores. Aunque esa persona era bastante aburrida y poco interesante, se había aceptado a sí misma por lo que era. Cerró los ojos y respiró hondo, pensando en su inminente llegada. Podía sentir el viento cargando su deseo de reunirse con él. ¿Cuánto tiempo seguirás ahí sola? Sorprendida por la repentina pregunta, Chu Qiao giró la cabeza, solo para ver a Li Ze con una blusa verde pino. Con el cinturón de tela ligeramente atado y el cuello abierto. Su pelo estaba ligeramente atado con encaje de seda. Sus ojos bien definidos parecían estar entrecerrados bajo la luz de la luna, y parecía un zorro que acababa de despertarse, todavía adormecido por un profundo sueño. Sonriendo de oreja a Chu Qiao, estiró su magra mano y bostezó. Chu Qiao frunció el ceño lentamente. ¿Cuánto tiempo has estado de pie aquí? Poco más. Li Ze tropezó y se sentó a su lado. Sostuvo una botella de vino de plata en su mano y dijo, ¿quieres?
Chu Qiao negó con la cabeza y respondió: no bebo. Li Ce se encogió de hombros. Tu vida es aburrida. En lugar de dormir, estás aquí solo para molestarme. Li Ce tomó un trago de vino. Su tolerancia al licor no era muy buena. Con unos cuantos bocados, su cara se había puesto ligeramente roja. Miró a Chu Qiao y luego señaló una pequeña isla en el centro del lago, diciendo: ¿sabes cuánto tiempo ha vivido ese árbol? Chu Qiao estaba aturdida, no esperando que él hablara de esto de repente. Li Ce respondió a su propia pregunta y dijo: más de 400 años. Apuesto a que no lo esperabas. Ha vivido más tiempo que el Imperio Xia. Luego señaló una pequeña flor al lado del puente de madera y dijo: ¿sabes qué flor es? La flor era de color púrpura pálido y pequeña en estatura. Aleteaba en el viento, pareciendo que podría ser arrancada en cualquier momento. Este es la Youyan. Florece en la noche y se marchita al amanecer. Solo florece una vez en su vida por algunas horas, pero tiene que esperar un año para esto. Había patrones de flores en el matraz de vino plateado, similar al de Youyan. Li Ce tomó otro trago de vino y se dio la vuelta, diciendo: Qiao Qiao, la vida es corta y dura. Antes de que te dé cuenta, el tiempo pasará y nos volveremos viejos. Cuando puedas disfrutarlo, disfrútalo. No desperdicies la juventud. Chu Qiao negó con la cabeza lentamente, diciendo en voz baja: si tuviera alguna opción, preferiría ser como la flor de Youyan, en lugar de ese árbol, ocupada toda su vida. Urur. Li Ce sonrió radiantemente. Todos los seres vivos tienen su propia forma de supervivencia. La flor de Youyan se burla del árbol por estar ocupado toda su vida y por ser aburrido. Sin embargo, no sabe que el hecho de existir durante mucho tiempo en medio de las dificultades sea una virtud atractiva en sí misma. Ser resistente durante todos estos años y salir ileso es una capacidad en sí misma. ¿Cómo puede una vida corta probar la belleza del tiempo? Chu Qiao se dio la vuelta y vio la mirada brillante en los ojos de Li Ce. Su sonrisa se mantuvo radiante. Ella preguntó: ¿qué hay de ti? ¿Prefieres ser como la flor o el árbol? Yo. Li Ce se dio la vuelta y sonrió. Soy una persona ambiciosa. Aspiro a vivir por mucho tiempo como el árbol, pero con la emoción de la flor, jaja. Chu Qiao negó levemente con la cabeza y respondió: uno debe disfrutar de los buenos momentos, en lugar de simplemente sentarse para apreciar el momento. Buena poesía. Li Ce se echó a reír, alzando la vista para tomar otro trago de vino y diciendo: Qiao Qiao, no esperaba que estuvieras bien versada en literatura. Chu Qiao sonrió, optando por no rebatirlo. Qiao Qiao, tengo algo que decir, pero no sé si debería hacerlo. Chu Qiao sonrió y respondió: si me tratas como a una amiga, adelante. El Li Ce de esta noche era diferente de su yo habitual. Aunque estaban conversando, no estaba alegre. En cambio, pareció solemne mientras estaba sentado bajo la luz de la luna, envuelto por los árboles. Su tono sonaba más serio de lo habitual, pero con más claridad. El viento sopló ligeramente en ambas mangas, haciendo que los colores perla y verde se enredaran. Añadió un tinte de calidez a la situación. Chu Qiao se arregló el pelo que había sido desordenado. Li Ce la miró, la mirada en sus ojos se volvió más seria. A pesar de que el Imperio Xia está en un lío con varios duques y civiles que provocan rebeliones, es como el árbol. Su cimiento es estable. Aunque ahora hay una tormenta, siempre que el barco esté estabilizado, les es fácil tomar represalias. Sin embargo, considerando la situación en Yanbei, aunque es lo suficientemente poderoso como para obligar al Imperio Xia a someterse, es políticamente inestable. El poder se distribuye de manera desigual.
La gente de Quanrong está esperando una oportunidad en el norte, mientras que el Imperio Xia está esperando en el sur. Además, no es reconocido por los diversos poderes políticos en el mundo. Es una tarea cuesta arriba. Con un ligero error, todo el país podría colapsar. Al terminar su oración, Li Ce sonrió y arrancó la flor de Youyan, continuando: Yan Bei es como la flor de Youyan mientras que Xia es como el árbol antiguo. La noche es temporal. Cuando anochezca, el ganador será revelado. Una ráfaga de viento soplaba, llevando consigo la flor morada. Al cabo de un rato, aterrizó en el lago. Chu Qiao miró a Li Ce. De repente, sintió como una capa de niebla aparecía ante sus ojos. Ella no podía distinguir lo que estaba pasando delante de ella. Mucho tiempo después, le diría a Yan Sun lo que le dijo Li Ce. El hombre se sentaría sobre su caballo. Los vientos de Yan Bei soplaban en sus ojos, mientras que la nieve caía sobre su cabello. El hombre, al escuchar lo que ella dijo, no reaccionaría de la misma manera que ella, eligiendo permanecer en silencio. Después de un buen rato, él le respondería en voz baja. Si ese es el caso, entonces hagamos que esta noche dure para siempre. Ella no entendería lo que dijo Yan Sun. Pensaría en silencio para sí misma que Li Ce no entendía a Yan Sun. El Imperio Xia era de hecho un árbol antiguo con fuertes raíces que se extendía por todas las llanuras de Hongchuan. Sin embargo, aunque cosechó los beneficios del árbol, este tenía demasiadas ramas que necesitaban nutrientes, agua y luz solar para sobrevivir. Eran como vampiros, chupando la vida del árbol. En cuanto a Yan Bei, aunque era débil, demostró una fuerza de voluntad obstinada para vivir, al igual que la flor de Youyan. Mientras hubiera una pulgada de tierra, pudo florecer. Independientemente del frío invierno o el caluroso verano, esperaría la oportunidad de florecer. En cuanto a Yan Sun, se sentaría y esperaría su propia muerte, viendo cómo su imperio se derrumbaría. Sin embargo, esto sería mucho tiempo después. En ese momento, Chu Qiao miró a Li Ce en silencio, sintiendo que no había visto nada a través de él. Bajo su mirada jovial y sus acciones poco ortodoxas, había demasiado escondido debajo. Era como un abismo sin fin donde nadie sabía exactamente qué había debajo. También fue justo ahora que este hombre le abrió su corazón y su alma ligeramente, permitiendo que su sombra se deslizara y explorara. Li Ce, eres mi amigo. Ella susurró. Li Ce sonrió levemente y dio una respuesta aparentemente no relacionada: soy el príncipe heredero de Tang. Chu Qiao no se inmutó y continuó investigando. ¿Nos ayudarás a atacar el Imperio Xia? Li Ce negó con la cabeza y respondió con suavidad. No. ¿Ayudarás a Xia a atacarnos? Li Ce quedó momentáneamente aturdido. Riendo, respondió. Pei Luo de Zhen Wang tomó los 18 estados de Hongchuan del Imperio Tang en un año. Durante los siguientes cientos de años, los dos imperios han estado en guerra. No importa lo desvergonzado o irrazonable que sea, no me convertiré en un pecador de mi familia. Chu Qiao enarcó las cejas. Y en este caso, no interferiré en la guerra entre Xia y Yan Bei. Incluso si Shao Zhengde se compromete con su hija, no, incluso su madre será inútil. Jaja. Li Ce siguió hablando, rompiendo en una carcajada. Chu Qiao sonrió y dijo. En ese caso, eres mi amigo. Extendió la mano lentamente, con una mirada brillante en los ojos y una amplia sonrisa en sus labios. Li Ce se reía con ganas. Al ver su postura, estaba aturdido. Sin embargo, al siguiente instante, el hombre se rió e imitó su postura, extendiendo su mano lentamente y estrechándole la mano. Chu Qiao sonrió levemente, mirando brillantemente a Li Ce.
Su sonrisa era radiante. Levantó la vista ligeramente, la sedosa luz de la luna brillaba en su rostro, haciéndolo parecer fascinante. Sonriendo, ella continuó. Li Ze Yanbei no es como el Youyan ni el Eferema. Aunque el árbol del imperio Xia es lo suficientemente grande, sus raíces han comenzado a decaer. Unos príncipes ambiciosos no pueden sostener el árbol. ¿Has escuchado antes? Aquellos que tienen el corazón de los civiles tienen el mundo entero a sus pies. En ese instante, Li Ze se sintió confundido. Frunció el ceño ligeramente y murmuró para sí mismo, los que tienen los corazones de los civiles tienen el mundo entero a sus pies. Chu Qiao rió suavemente. En esta era temas como este parecerían demasiado increíbles y exagerados. Ella asintió y miró hacia el frente, diciendo lentamente: el gobernante del país preside a su gente. La gente tiene poder ilimitado. Los ejércitos, el arsenal, la riqueza y la comida del país provienen de esclavos y civiles que han sido pisoteados por los nobles. Son las personas más magnánimas. Solo necesitan un bocado de arroz y un pedazo de tierra para poder renunciar a la mayoría de sus alimentos para alimentar a otras personas. Sin embargo, ¿qué pasa si ya no pueden sobrevivir de esta manera? Chu Qiao se dio la vuelta y miró a Li Ze con convicción, diciendo, nadie se sentará allí y esperará su propia muerte. Li Ze, si todos los civiles se rebelaran contra ti, podrías mantenerte en tu trono. Li Ze se sorprendió. Frunciendo el ceño, respondió: ¿cómo es eso posible? Chu Qiao se echó a reír. ¿Por qué no? El hecho de que algunas cosas no hayan sucedido no significa que no ocurrirán. Hace 300 años, habrías imaginado que una tribu minoritaria habría aumentado. Pensaste que iban a pisotear a Jinsan y colonizar los 18 estados de Hongchuan, librando una guerra contra el imperio Tang en el proceso. Pensaste que el líder de la familia Nalan se rebelaría contra el imperio real y declararía la independencia del imperio Song. Li Ze se quedó sin habla y frunció el ceño con fuerza. Chu Qiao rió suavemente. Los imperios reales en la actualidad probablemente fueron categorizados bajo la dinastía Xia en la historia china moderna. Como su poder no había sido cuestionado por los civiles, pensaron que eran invencibles. Pensaron que los civiles continuarían sometiéndose a ellos durante miles de años. Li Ze, espera y verás. Todo ha cambiado. Acosar a la gloria pasada no es el camino a seguir. Tarde o temprano, serás testigo de lo poderosos que pueden ser los civiles cuando están enojados. El poder que posean podrá causar el caos. Pueden mover montañas y controlar las tormentas. El imperio Xia, Yanbei, el imperio Tang, el imperio Song, incluso la minoría tribu de los Quanrong fuera de la frontera, todos nosotros colapsaremos débilmente como hormigas frente a este poder. La parte que sea capaz de aprovechar este poder será el vencedor definitivo. La sonrisa en la cara de Li Ze había sido borrada. Frunció el ceño y miró a Chu Qiao, permaneciendo en silencio. Chu Qiao se dio la vuelta y miró a Li Ze mientras sonreía. Li Ze, eres mi amigo. Espero que cuando llegue el día de la gran tormenta, no seas el primero en participar. El viento frío se encendió. La mirada en los ojos del hombre de repente se volvió fría y aguda, como una flecha. Miró a Chu Qiao, sin pestañear ni decir palabra. El viento sopló a través del espacio que los separa, haciendo que la atmósfera sea aún más fría. Después de un largo rato, se calentó y se rió con suavidad, diciendo: Qiao Qiao, no he escuchado estas palabras antes, pero lo encuentro significativo. Lo pensaré en detalle. Chu Qiao sabía que Li Ze albergó intenciones asesinas hacia ella en ese instante. Sin embargo, no golpeó. Aunque representaban diferentes poderes y tenían diferentes posiciones, como ella describió, eran amigos, o tal vez algo más.
no pudieron discernir su relación claramente. De repente, Chu Qiao entendió una cosa que la había estado molestando durante muchos años. De todos los señores feudales, porque el emperador Xia atacó a Yan Bei. Porque mató a Yan Xicheng, que había sido el sujeto más leal. Si el emperador quisiera regular el equilibrio de poder, no debería haber comenzado desde los otros señores feudales. El rey de Ling, el rey de Ying, los señores temerarios, indómitos y bárbaros. Sin embargo, lo entendió todo esto ahora. La razón era simple. Como Yan Bei formó una alianza con el gremio Datong, Yan Xicheng adoptó una nueva ideología. Un tipo diferente de flor había florecido en las heladas tierras altas de Yan Bei, causando que floreciera un tipo diferente de fruta. Desde un punto de vista neutral, Yan Bei ya no pensaba de la misma manera que la capital real. Esto era similar a una situación en la que un país tenía la idea del capitalismo, pero un partido político desde dentro defendía la idea del comunismo. Fue simplemente inaceptable. Esta fue una clara intención de oponerse a los principales estados, lo que fue una imperdonable acción de traición. Aunque dicho eso, en ese momento tal vez incluso el entonces rey de Yan Bei no había esperado reacciones tan drásticas del imperio, que quizás no se había dado cuenta de su error.